Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi rinconcito virtual. ¿Cómo están? Espero que la vida los trate con cariño y que estén listos para sumergirnos en un tema que, les confieso, me ha tenido bastante pensativa en las últimas semanas. Y es que hoy vamos a hablar de algo que va más allá de los guiones, las cámaras y las alfombras rojas. Vamos a hablar de un sueño. Un sueño que para muchos de nosotros se fracturó, se agrietó, y que en cierto modo, nos dejó un poquito con el corazón en la mano. Sí, como lo leyeron en el título, Kerem Bürsin, mi sueño de familia roto, y no fui la única. Ya sé que para muchos de ustedes, Kerem Bürsin es mucho más que un actor. Es una fuente de inspiración, un hombre al que admiramos por su talento, su carisma, su compromiso con el trabajo y, por qué negarlo, por ese atractivo que derrite corazones. Es un ícono, un referente, un pedacito de sol que ilumina nuestras pantallas y nuestras vidas. Lo seguimos en redes sociales, comentamos sus publicaciones, lo apoyamos en cada nuevo proyecto, y celebramos cada uno de sus logros como si fueran propios. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Kerem es un artista completo, un ser humano sensible y, para muchos, un ejemplo a seguir. Pero detrás de esa imagen perfecta, de esa sonrisa que ilumina portadas de revistas y contratos millonarios, hay una persona. Un hombre con sueños, con anhelos, con una vida personal que a veces se entrelaza de manera inesperada con la vida pública. Y en este vídeo vamos a desentrañar un poco esa faceta, ese lado humano que inevitablemente nos toca a muchos de sus fans. Vamos a sumergirnos en la historia de Kerem, en sus relaciones, en las expectativas que creamos y en cómo, a veces, la realidad nos sacude y nos obliga a replantearnos muchas cosas. Sé que muchos de ustedes sienten lo mismo que yo, una mezcla de admiración, cariño y, por qué no decirlo, un poquito de cariño platónico. Y es que a través de sus personajes, de sus entrevistas, de su interacción con el público, Kerem ha logrado construir una conexión muy especial con sus fans. Nos ha mostrado su lado más vulnerable, más auténtico, y eso nos ha hecho sentir que lo conocemos, que lo entendemos, que somos parte de su mundo. Así que prepárense para un vídeo donde vamos a analizar la situación, a entender las razones detrás de lo que pasó, y por supuesto, a compartir un poco de chismecillo. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo contenido nuevo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo. Su apoyo es invaluable. Ahora sí, comencemos. Para entender bien el contexto, es crucial recordar que Kerem Bürsin es, ante todo, un profesional impecable. Desde que lo conocimos, especialmente a raíz de su explosivo éxito con Love is in the Air, hemos sido testigos de su dedicación, de su ética de trabajo, de su compromiso con cada personaje que interpreta. Kerem es un actor que se entrega en cuerpo y alma a cada proyecto, que investiga, que se prepara, que se involucra profundamente en la historia que está contando. Y eso, obviamente, se nota. Además de su talento actoral, Kerem ha logrado construir una imagen pública muy sólida. Se le conoce por ser un hombre comprometido con causas sociales, con el medio ambiente, con la igualdad de género. Su activismo, su defensa de los derechos humanos y su sensibilidad hacia los problemas del mundo lo han convertido en un referente para muchos jóvenes. Y eso, sumado a su atractivo físico, obviamente, lo ha convertido en un ícono para muchos. Kerem es guapo, sí, pero también es inteligente, carismático, con una personalidad arrolladora. Es un combo que francamente enamora. Con este éxito, era natural que la gente comenzara a especular sobre su vida personal. Sobre su futuro, sobre quién sería la mujer que lo acompañaría en el camino. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, de especulaciones, de deseos y de expectativas. Y claro, con el auge de Love is in the Air y la química innegable que tenía con Hande Erçel, las especulaciones se dispararon. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, cautivó a millones de espectadores. Y como era de esperar, el romance ficticio traspasó la pantalla. La conexión entre los dos actores era palpable, evidente e innegable. Se miraban a los ojos, se reían, se complementaban, la chispa saltaba a la vista. Todo el mundo quería verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real.
Y para nuestra alegría, la historia se hizo realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, y las redes sociales explotaron de felicidad. Las fotos, los vídeos, las dedicatorias, todo era perfecto, parecía un cuento de hadas moderno. Los fans soñábamos con la boda, con los hijos, con la familia, con el final feliz de película. De verdad, la pareja era guau. Se veían increíbles juntos, irradiaban felicidad, y su amor parecía genuino. Los veíamos compartiendo momentos especiales, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Hande, además de ser una actriz talentosa, es una mujer hermosa, con una personalidad encantadora. Kerem, por su parte, parecía estar completamente enamorado, radiante de felicidad. Era la pareja perfecta. Y como era de esperarse, la idea de una familia entre ellos se convirtió en el deseo de muchos. Empezaron a circular rumores, especulaciones sobre cuándo se casarían, sobre cuándo tendrían hijos, el furor era increíble. Los fans crearon cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, compartían fotos, edits, analizaban cada gesto, cada mirada, cada like que se daban. Era como si estuviéramos viviendo una telenovela en tiempo real, y todos queríamos ser parte de ella. Pero como todos sabemos, la vida no es una película de Hollywood, y los finales felices no siempre son como los imaginamos. Después de un tiempo, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia sorprendió a todos, y aunque nadie sabe realmente los detalles de lo que pasó, las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? ¿Conflictos de agenda? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que supimos fue que se habían separado, y que cada uno seguiría su camino. Y aquí es donde entra mi sueño roto. Porque, seamos honestos, yo, al igual que muchos otros fans, había invertido emocionalmente en esta relación. Me había ilusionado con la idea de ver a Kerem felizmente casado, formando una familia. Imaginaba bodas espectaculares, niños correteando por la casa, una vida llena de amor y felicidad. Y cuando vi que la relación terminaba, sentí un vacío, una pequeña decepción. No porque sintiera que tenía derecho sobre la vida de Kerem, para nada. Sino porque como espectadora, como fan, había creado una expectativa, una ilusión, que al final no se cumplió. No es que odiara a Hande ni mucho menos. De hecho, la admiro como actriz y la respeto como persona. Simplemente había idealizado la idea de Kerem y Hande juntos, y la separación me generó una sensación de tristeza, de pérdida. Era como si una parte de ese cuento de hadas se hubiera desmoronado. Y lo más interesante es que después de que la noticia de la separación se hizo pública, en redes sociales, vi muchos comentarios de otros fans que sentían lo mismo. Me rompió el corazón, pensé que serían para siempre, tenía tantas ganas de verlos casados y con hijos. La gente estaba, en cierta forma, en duelo. Y esto, creo yo, nos demuestra lo mucho que nos involucramos emocionalmente con la vida de los famosos, con sus relaciones, con sus historias. Nos encariñamos, nos identificamos, soñamos con ellos, y a veces, sufrimos con ellos. Es algo completamente natural, creo yo. Los actores, los cantantes, los deportistas, los influencers, se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. Los vemos en la pantalla, los escuchamos en la radio, los seguimos en redes sociales, y eso crea una conexión emocional. Los sentimos cercanos, los conocemos, los admiramos y nos preocupamos por ellos. Y cuando algo les pasa, ya sea bueno o malo, lo sentimos como propio. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues en primer lugar, que los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas, con sus propios problemas, con sus propias decisiones. Y que aunque los veamos en la pantalla, en las revistas, en las redes sociales, no tenemos derecho a exigirles nada, ni a juzgarlos. Cada uno tiene derecho a hacer lo que le haga feliz, a vivir su vida como mejor le parezca. Debemos respetar su privacidad, su derecho a tomar sus propias decisiones y su libertad para elegir el camino que quieren seguir. No podemos pretender que vivan su vida de acuerdo a nuestras expectativas. Ellos no están obligados a complacernos, ni a darnos explicaciones sobre sus decisiones personales. En segundo lugar, creo que es importante ser conscientes de las expectativas que creamos. A veces idealizamos las relaciones, creamos una imagen perfecta de lo que queremos ver, y nos olvidamos de que la realidad es mucho más compleja. Nos dejamos llevar por el romanticismo, por la fantasía,
y nos olvidamos de que las relaciones son complicadas, que requieren trabajo, compromiso y, a veces, también sacrificios. Y cuando esa imagen idealizada se rompe, la decepción es inevitable. Por eso es importante mantener los pies en la tierra, no dejarnos llevar por las fantasías, y recordar que la vida está llena de cambios, de sorpresas, y que no siempre las cosas salen como las planeamos. Debemos aprender a aceptar la realidad, a ser resilientes, a adaptarnos a los cambios y a seguir adelante. En el caso de Kerem, creo que es importante respetar su privacidad y dejar que sea él quien decida cuándo y cómo compartir su vida personal. Es un profesional increíble, un actor talentoso, y eso es lo que realmente importa. Su trabajo, su talento, su dedicación a la actuación es lo que lo ha convertido en un ícono. Y aunque muchos de nosotros queramos verlo feliz, con una familia, lo importante es que él sea feliz, que esté bien, y que siga haciendo lo que le apasiona. Y por otro lado, creo que esta situación nos enseña a valorar lo que tenemos, a disfrutar del presente y a no aferrarnos a expectativas irreales. Porque al final la felicidad no depende de una pareja, de un matrimonio, de una familia, sino de nuestra propia actitud, de nuestra capacidad de disfrutar la vida, de ser agradecidos por lo que tenemos. La felicidad es un estado interno, una elección personal. Depende de nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos, de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, de perseguir nuestros sueños y de disfrutar cada momento de la vida. No podemos depositar nuestra felicidad en manos de otra persona, ni esperar que alguien más nos haga felices. La felicidad es un camino, no un destino. Así que sí, mi sueño de familia con Kerem Bürsin se rompió, pero no es algo trágico, ni algo que me quite el sueño. Es simplemente una reflexión sobre las expectativas, sobre la vida, sobre la forma en que nos relacionamos con los famosos. Es una oportunidad para aprender, para crecer y para ser más conscientes de nuestras emociones. Y al final, creo que es una lección de humildad, de respeto, y de aprender a disfrutar el camino, sin importar el destino. Y lo que me encanta es que Kerem sigue siendo el mismo. Sigue trabajando duro, sigue siendo cercano a sus fans, sigue compartiendo su talento con el mundo. Sigue luchando por sus ideales, sigue siendo un ejemplo de profesionalismo y de compromiso. Y eso es lo que realmente importa. Sigue siendo un hombre íntegro con valores, con una sonrisa que ilumina la pantalla y con un corazón que, estoy segura, late con fuerza y esperanza. Y eso es lo que realmente importa. Su felicidad, su bienestar y su futuro, en última instancia, le pertenecen a él y solo a él. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cómo reaccionaron ante la separación de Kerem y Hande? ¿Sintieron lo mismo que yo? ¿Creen que los fans a veces idealizamos demasiado la vida de los famosos? ¿Qué lecciones han sacado de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Quiero saber sus perspectivas, sus sentimientos, sus reflexiones. ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Se identifican con lo que dije? ¿Tienen alguna otra opinión sobre Kerem Bürsin? Cuéntenme, quiero saberlo todo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya hecho reflexionar un poquito. Este vídeo, como ven, lo hice con mucho cariño, pensando en compartir mis sentimientos y mi experiencia como fan. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Les agradezco de corazón su tiempo, su compañía y su apoyo constante. Son la mejor comunidad del mundo y me siento muy afortunada de tenerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta la próxima, mis amores. Les quiero mucho.